Buenas noches. Les agradezco a la SAI el haberme invitado a realizar esta presentación. Debo decir que pues el tema no es, son más bien una variedad de ideas que uno tiene y que ha desarrollado a partir de los años de trabajo. Algunos de ellos, algunos de estos conceptos, algunas personas posiblemente no los encontrarán pertinentes, pero de todas maneras son mis inquietudes sobre el tema y están ahí para que ustedes los cuestionen o no. Fundamentalmente, cuando uno tiene que enfrentar un proceso de diseño, la pregunta que resulta es cómo diseñar y construir un proyecto de tal manera que el resultado de esta actividad se considere ideal. Y entonces la pregunta que se hace, o mejor, la respuesta que sale a esta pregunta es, pues, si el presupuesto y el programa de construcción corresponde con lo que se pensó en la etapa de diseño, el proyecto debe ser ideal. Algunos dirán, pero si lo hacemos en menos tiempo y más barato, será mucho mejor. Y entonces vendrán los puristas y podrán discutir, no, fue que usted, señor diseñador, cuando estableció y realizó el diseño y estableció los costos y el tiempo que le tomaría construirlos, usted definió unas cantidades en presupuesto y en plazo, de manera que si usted me pidió a mí que yo recogiera los fondos para hacer esta inversión, yo esperaría que se ajuste a lo que usted me estipuló, porque de otra manera yo pude haber invertido ese dinero en otros propósitos y no reservarlo exclusivamente para este. Entonces, en ese sentido, el buen proyecto debe ajustarse y uno esperaría que se ajuste a esos dos parámetros. Proyectos donde la geotecnia tiene una gran importancia están ahí descritos: excavaciones profundas, muros de contención, terraplenes, presas, taludes de corte, excavaciones subterráneas. Estas dos imágenes, superior y la inferior, provienen de internet. Esta de inferior izquierda es el estado muy actual de lo que se encuentra en cómo se encuentra el proyecto Ituango, y se resaltan las excavaciones para el vertedero de una altura cercana a los 200 metros. En la parte inferior se ve la presa con la parte media donde estaría el núcleo y las excavaciones que se deben realizar para la localización de esa estructura. El tema era entonces el modelo geotécnico. Esta descripción que allí aparece relacionada es tomada del Manual de Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Túneles en Colombia, que fue suministrado por el INVIAS o fue generado por el INVIAS a finales del año pasado, en diciembre, y que aunque salió una primera versión, entiendo yo, ha sido o está sometida a las observaciones que le está haciendo la comunidad técnica sobre sus diferentes apartes, pero es extraído de ese documento y habla de que los modelos son la representación de un volumen. En el caso del modelo geotécnico, se dice que debe contener por lo menos información sobre la estratigrafía, la litología, los contactos litológicos, en fin, toda la información que yo requiero como diseñador para poder realizar el diseño. A pesar de que uno diga de que todos estos elementos deben estar incluidos en el modelo, debemos tener conciencia de que ellos, a pesar de todo lo que el trabajo y el esfuerzo que se haga en generarlos, siempre tienen una incertidumbre inherente, y más adelante presentaré en ese sentido las opiniones de personas reconocidas a nivel mundial en el tema. A manera de ejemplo, esto es lo que podría uno denominar un modelo geotécnico. Este es el túnel del canal que comunica
a Inglaterra con Francia, y entonces ustedes observen que la estratigrafía es perfectamente conocida, que el túnel fue ubicado en un material que, de acuerdo con los diseñadores, ofrecía los requerimientos de seguridad y constructibilidad que ameritan o que se hacían necesarios para ese tipo de proyecto, que tienen total del orden de 50 y... yo entiendo que tiene del orden de 50 y tantos kilómetros, de los cuales del orden de 30 están bajo el mar, y que se constituye por lo mismo en el túnel con mayor longitud bajo el mar. En Japón hay un túnel parecido, más largo, pero tiene una menor longitud bajo el mar. De nuevo, el modelo geotécnico que se requirió definir para poder establecer y diseñar el túnel. Este es otro ejemplo de un modelo geotécnico, un túnel del orden de 9,5 kilómetros y que tiene en altura, cubre en altura del orden de 300 metros, y están detallados las diferentes estructuras y las diferentes litologías, de tal manera que uno puede conocer con una relativa aproximación el material en el cual el túnel se va a excavar. Este es el túnel de Gotthard, el túnel base de Gotthard, que tiene una longitud del orden de 57 kilómetros, que atraviesa las montañas entre Italia y, digamos, Suiza, Alemania. Tiene una cobertura del orden de 2 kilómetros en la parte donde la cubierta alcanza su espesor mayor, y está el modelo geotécnico, los materiales, diferentes materiales que se presentan con sus propiedades geomecánicas, y esto permitió definir para los constructores la secuencia y los tipos de equipos que estarían utilizando en cada uno de los diferentes tramos. Como ven, los modelos geotécnicos pueden tener diferentes alcances. Hablamos de unos bastante complejos para unas obras muy significativas a nivel mundial, pero uno puede tener modelos, y de hecho debe desarrollar modelos para todo tipo de obra. Entonces aquí hay otro modelo para una excavación relativamente superficial, y como lo describen en el documento del cuerpo de ingenieros, es una especie de caricatura, porque el modelo como tal solamente dice, vea, aquí hay estos materiales, y no dice absolutamente nada más. Otro tipo de modelo, casi que es una extensión del anterior, y esto es lo que sugiere el cuerpo de ingenieros, que debe tener o que debe contener un modelo geotécnico. Entonces está consignada, y aunque parezca demasiado congestionado, allí está representado toda la información que se tiene de esa estructura en particular, y hay una serie de figuras que complementan la información que aquí se tiene. Entonces, con esa información es posible realizar un diseño confiable que resulte en un proyecto ideal, como lo dije al comienzo, que se puede construir en unos plazos y con un presupuesto previamente establecido. Más información sobre los modelos. Entonces, de acuerdo a mi parecer, yo no realizaría ningún proyecto si no cuenta con un modelo geotécnico del sitio. Es extraño cómo hoy en día ustedes van y encuentran y buscan diferentes estudios de suelo, aún para casas en zonas montañosas, en zonas de ladera, o aún a nivel de río, que son depósitos entre comillas heterogéneos, y otros dirán entre comillas homogéneos, y simplemente presentan el resultado de una perforación sin haberse gastado un minuto en pensar cómo se correlacionan los resultados de las distintas perforaciones o instrumentos de exploración que utilizaron para desarrollar su diseño. Experiencia en geotecnia. Desafortunadamente, la mayor parte de nosotros considera que la persona entre más años tenga de graduado, mayor experiencia tiene. Yo recuerdo en la universidad un profesor
que nos decía, y eso fue hace muchos años, que no es lo mismo tener 20 años de experiencia, ya, me puse a hablar de lo que, y ya se me olvidó, Hernán, por favor, ayúdenme. Eso, o que no es lo mismo tener 20 años de experiencia y repetir la experiencia de un año durante 20 años, que tener un año de experiencia con muchas experiencias que lo formaron. Eso es más o menos el propósito de la frase. Este señor de una universidad en el Líbano tiene una frase parecida: mientras la mayoría de la gente mide la experiencia por el número de años de práctica, personalmente prefiero medirla por el número de proyectos en los cuales hubo que resolver problemas. Esto es particularmente cierto en ingeniería. Como ingenieros se nos enseñó a diseñar correctamente, pero también a resolver problemas, obteniendo la experiencia a aplicarse en proyectos futuros. Entonces, yo estoy aquí haciendo una recopilación de frases porque finalmente el modelo geotécnico que nosotros vamos a generar para poder realizar un diseño confiable tiene en cuenta todos, o debe tener en cuenta todos estos aspectos. ¿Qué información se requiere para realizar un diseño geotécnico? Entonces, mientras que el propósito de las investigaciones geotécnicas es determinar las propiedades del geomedio relevantes a la estructura, el diseño geotécnico aplica las ecuaciones que todos conocemos para definir diferentes aspectos que nosotros necesitamos utilizar en ese diseño. Por ejemplo, capacidad portante, hacer análisis de estabilidad de taludes para definir factores de seguridad y cosas de ese estilo. Entonces, nosotros realizamos una exploración y esa exploración nos genera unos datos. El uso que la gente haga de esos datos requiere de formación, requiere de experiencia y requiere de entender la estructura que se está diseñando. El objetivo final de ese ejercicio es tener estructuras que perduren en el tiempo y que en el momento de construirse sean económicas y seguras. Que no nos pase lo que estas caricaturas que han aparecido en diferentes documentos sugieren. Entonces, hablando respecto a la Torre de Pisa, el constructor que le pidió ahorrarse 700 libras en ese tiempo y 2 meses de... Perdone. 700 libras y 2 meses de plazo para lograr los diseños, y ya todos conocemos la situación que ha habido en la Torre de Pisa. Y en el otro extremo está el ingeniero de túneles que no cree en nada de lo que le estén diciendo y entonces no quiere tomar ningún riesgo, simplemente blinda su estructura, y el otro que olímpicamente dice: no, yo no le hago caso ni soy pesimista, voy a colocar solamente uno de estos pernos con el ánimo de salirle adelante al presupuesto y al programa de construcción. Entonces, el objetivo del diseño geotécnico son estructuras durables y económicas, y no son ninguno de estos dos extremos. Les decía que la exploración geotécnica nos genera datos, y según el uso que se le dé a los datos, eso se puede llegar a convertir en información. Aquí hay una grafiquita un poco, no sé, a mí me parece ilustrativa del tema. Entonces son personas ciegas que cogen un elefante de diferentes partes y a partir de las partes que le corresponden emiten su juicio. Más o menos eso es lo que le pasa al geotecnista a partir de la exploración que realiza. A partir de tomar unas muestras que provienen de cierta profundidad, él emite un juicio, y según la calidad del dato que esté obteniendo, ese juicio puede ser correcto o puede ser equivocado. Entonces aquí el que le tocó la trompa considera que esto era, en fin, ya no, el de la culebra es por aquí en la parte de atrás con la cola, esto un cocodrilo, el otro es un águila, el otro es una pared y el otro es un tren, o cualquiera de todos ellos. Pero la verdad es que aunque es un solo elemento, los conceptos generados por la información que le llegó a cada uno de ellos es diferente. Entonces, esto, por ejemplo, son datos. Los datos son símbolos que describen hechos, condiciones, valores o situaciones.
Un dato puede ser una letra, un número, un signo ortográfico o cualquier símbolo que representa una cantidad, una medida, una palabra o una descripción. Los datos por sí solos no conllevan ninguna información. Cuando uno empieza a procesar esos datos se empiezan a convertir en información, y cuando esa información es evaluada se convierte en conocimiento, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver aquí de manera resumida, entonces nosotros tenemos los datos, que en el caso de una investigación de campo son las observaciones que pueden hacer la gente que hace cartografía en superficie, que va y se mete por las cañadas, que mira los cortes en las vías, que obtiene información de nuevo de superficie. Están los resultados de los ensayos in situ del laboratorio, los registros de la instrumentación y en general cualquier dato que me llegue de campo, mientras que yo no haga con eso, no la procese, seguirán siendo datos. En el momento en que yo la proceso, se convertirá en información y entonces formarán los registros de perforaciones, aparecerán secciones interpretativas, aparecerá una planta con la geología y otras estructuras, y aparecerán las tablas con los datos presentados de cualquier manera como lo considere la persona que los procesó. Y dependiendo del juicio que ustedes hagan de estos aspectos, eso me convertirá en conocimiento, y ese conocimiento permitirá hacer un diseño mejor, permitirá hacer un manejo del riesgo y indudablemente hará que las inversiones sean más eficientes. ¿Qué puede hacer uno con los datos? Entonces, para ponerle un ejemplo, ustedes dirán, pero qué cosa tan terrorífica, ¿cómo se atreve este señor a presentar esto aquí en esta presentación de ingeniería? Aquí están los resultados normales de un análisis cuando uno los manda a un laboratorio, que uno va y se presta para que le tomen la muestra de sangre, lleva la orina y todas estas cosas. Le pueden aparecer una serie de parámetros. Con esos parámetros yo no hago absolutamente nada. Esa información a mí no me dice absolutamente nada. Yo necesito que una persona formada, bien formada, me los evalúe para decir si me voy a morir o si me puede salvar, ¿cierto? De la misma manera, ustedes tendrán, en el caso de geotecnia, ustedes podrán tener infinidad de datos. Entonces, características y propiedades a describir en campo para la caracterización del macizo rocoso, y encontrarán documentos que le dirán, mire, haga esto, recolecte estos datos, y eso seguirá siendo datos mientras que una persona con la debida formación no los tome, los procese y los represente de una manera que me permita a mí tomar decisiones sobre ellas. Además en la gráfica anterior yo estaba presentando características y propiedades a describir en campo para la caracterización del macizo rocoso. En esta gráfica dice clasificación de las rocas para usos geotécnicos. Entonces aparecen las diferentes rocas sedimentarias, metamórficas, ígneas, y una manera de distinguirlos, y asociado a ello pueden, y lo voy a presentar un poco más adelante, pueden presentarse algunas propiedades. Entonces ustedes vieron todo lo que se puede hacer en la recolección de datos, y puede llegar uno al extremo después de ver imágenes como esta, en la que la descripción del afloramiento es algo tan simple como lo que aquí aparece descrito. El afloramiento presenta una intrusión de cuarzo, lo blanco. En la parte superior se puede evidenciar la posición del suelo, aquí está el suelo, que rodea la línea superior que ocupa el afloramiento. Posee también venas de cuarzo que indican un posible paso hidrotermal. ¿Con eso qué hace uno? Absolutamente nada. Yo como geotecnista no puedo realizar ningún diseño. Eso es simplemente la descripción de una fotografía que no me transmite, esos datos no me permiten a mí generar información. En contraste con eso puedo tener situaciones como esta. El fracturamiento consiste en dos tendencias y otras fracturas aleatorias, espaciados en promedio del orden de 12 centímetros. El RQD, que es el que me mide el grado de fracturamiento, es del 80%.
las discontinuidades tienen tales características y están descritas. Las paredes de las discontinuidades generalmente están en contacto y su abertura, su separación es de menos de 2 milímetros. Además, la resistencia de la roca es del orden de 61 megapascales y aparece también que la presión del agua medida ya corresponde a 45.45 megapascales, lo que equivale a decir que son del orden de 45 metros de columna de agua. Son datos que me permiten a mí generar información. Entonces, ¿qué se debe tratar de identificar durante la exploración? Y entonces, habiendo tantas cosas, ¿qué es lo que voy a buscar? Y hay una frase, por ahí leí en algún documento, que si no se sabe qué se está buscando, no se va a encontrar, ¿sí? Si yo no sé qué es lo que mi exploración me debe generar, difícilmente yo lo voy a encontrar. Me va a llegar una cantidad de datos, pero esos datos pueden ser irrelevantes para el proyecto que yo estoy tratando. Dice después el cuerpo de ingenieros, o yo no sé, Federal Highway, este documento de Estados Unidos me dice que ninguna investigación se debe iniciar si no se han establecido unos objetivos que se encuentran relacionados con el diseño, construcción y comportamiento de la estructura que se va a implementar en el sitio. Entonces, solamente si yo sé qué es lo que necesito, hacia dónde debo de ir, qué datos debo tomar de campo, yo podré generar, ahora sí, un modelo geotécnico que me permita a mí realizar un diseño. Dice el señor Pels, que es profesor de una universidad en Australia, la Universidad de New South Wales University. Dice el señor que el paso más importante en el proceso de investigación y diseño de un túnel o excavación profunda es el desarrollo del modelo geotécnico. Demasiada energía se pierde en su preparación por 2 razones. Entonces él dice fundamentalmente que nosotros como ingenieros que estamos entrenados y cuadriculados para encontrar ciertos datos, nos enfocamos y a veces nos volvemos irracionales en la búsqueda de esa información. La experiencia ha mostrado que excepto por estructuras geológicas especiales, por ejemplo una falla de gran tamaño, un plegamiento de cierta magnitud, diferentes grados de permeabilidad, excepto por esas estructuras geológicas de gran tamaño, ese enfoque tan específico, tan determinístico, no es necesario desarrollarlo para preparar un modelo geotécnico para un túnel. Dice el señor Pels que la posibilidad de incluir la complejidad geológica en los métodos numéricos utilizados en el diseño de estructuras subterráneas es limitada, es decir, por más que nosotros conozcamos del subsuelo, esa información es imposible introducirla dentro de un programa por más complejo que él sea. Entonces, otros autores que son bastante reconocidos tienen documentos, textos, que son, por ejemplo, en fundaciones, el señor Paulo Cibrón en mecánica de rocas. Ellos dicen que es mucho más importante utilizar un modelo simple con parámetros cuyo significado pueda ser entendido que utilizar un modelo complejo en el cual el significado de los parámetros no es claro. Entonces, a veces nosotros nos dejamos llevar por la ilusión de que al utilizar un programa complejo que nos genera unos resultados tan complicados que ni siquiera el que opera el programa los entiende, que entonces nuestra solución es más exacta. Y lo que yo digo es, nosotros lo que necesitamos, o para resumirlo, presentarlo de otra manera, puede uno decir que es mejor tener una respuesta exacta a un problema aproximado que tener un problema que no es real y una respuesta exacta. ¿Sí? Ahí habré metido las patas de nuevo, espero que no. La idea es... No, pero la frase es así, uno debe mantener las cosas relativamente simples y entender el contexto y poder evaluar el resultado, que enredarse con análisis complejos y cuyos resultados yo los tengo que aceptar simplemente por el hecho de que lo genera un programa que yo no sé qué hace al interior.
existen en el sentido de qué es lo que yo debo explorar. Entonces hay algunos parámetros que no necesitan ser investigados. Por ejemplo, ¿qué me voy a enfocar y cuánto énfasis debo yo hacer en establecer la densidad de un volumen de roca, de un tipo de roca? Independientemente de que sea o no corresponda con lo real, el valor de este parámetro estará fluctuando en un rango muy estrecho. En la literatura aparece, y han hecho ensayos a todo alrededor del mundo, y aparece que las densidades de la roca típica van entre 2,6 y 2,75 toneladas metro cúbico. Entonces, tiene que ser una condición muy particular que ustedes estén enfocados en una exploración minera, donde haya un mineral muy pesado y que eso genere, y que eso sea indicativo de cierta cantidad de recurso mineral o cosas de ese estilo, donde se amerite ese parámetro. Pero de resto, para yo calcular el esfuerzo o la carga que me está generando una columna de roca, si es 2,65 o 2,67 o 2,53, el orden de magnitud es suficientemente preciso. Entonces, este señor Pels continúa con su discurso en su documento y dice que hay cosas que él no haría. Y entonces dice, por ejemplo, en el caso de rocas con propiedades ingenieriles similares, hacer una descripción geológica detallada. Entonces algunas personas se empecinan en decir, esta roca se llama anfibolita y tiene estas y estas características, tiene tantos millones de años de edad, en fin, todos los parámetros que le quieran asignar. Y esto se llama un gneiss cuarzo cualquier cosa. Geomecánicamente los dos materiales son muy parecidos en su comportamiento. ¿Cuál es el propósito de yo gastar mis energías mandando a hacer ensayos para determinar exactamente el contenido mineralógico de esos materiales, cuando puedo ir a los estudios realizados por el antiguo Ingeominas, que me genera toda esa información en diferentes partes del país y tengo yo una mejor idea de ese parámetro? Magnitud exacta del módulo de deformación. Entonces hay personas que dicen, no, es que yo tengo que hacer tantos ensayos porque necesito el módulo de deformación exacto, y enseguida les voy a presentar un ejemplo. Localización exacta de defectos que conforman series. Yo sé que algunos tipos de roca tienen una estructura que es inherente a su formación. Entonces, ¿cuál es el propósito de decir, voy a hacer una exploración para establecer dónde están ubicadas esas características, si sé que aunque no las encuentro, debo asumir que van a estar presentes? Ensayos de laboratorio para medir resistencia triaxial, rigidez normal y de corte, resistencia al corte de defectos, son parámetros que, excepto si ustedes están evaluando la estabilidad de un talud que está controlado por una estructura muy particular, eso no tiene ningún efecto en el diseño. Entonces, aquí en las próximas 2 diapositivas yo les voy a presentar la tabla de contenido de este libro de propiedades mecánicas de las rocas, y son simplemente hojas y hojas de ensayos asociados a establecer las propiedades geomecánicas de las rocas. Y entonces, para nosotros poder desarrollar un proyecto necesitamos hacerlos todos ellos, y eso resulta pues irrelevante. A mí me gusta esta frase, aunque no es mi profesión. Dice el señor Pels, dice, la estructura geológica, una buena interpretación de la estructura geológica para un proyecto subterráneo depende de si se cuenta o no con un excelente ingeniero geólogo, que sea capaz de leer la geología en términos de los requerimientos ingenieriles y ser capaz de entender los procesos deposicionales y tectónicos que controlaron el desarrollo del sitio. El señor hace ese énfasis porque dice, en la práctica hay muchas personas, muchos ingenieros o muchos geólogos que están dedicados y son excelentes en la recopilación de datos, pero con esos datos ellos no pueden hacer el diagnóstico o generar la información que yo necesito para el diseño. Es como cuando yo presenté los resultados de los exámenes médicos, esos parámetros. Entonces es la diferencia entre un buen médico y un mal médico.
el buen médico con esos resultados puede que lo sane relativamente rápido, por no decirlo de manera más trágica, y el mal médico le tomará muchos días llegar a que usted se alcance un buen nivel de salud. Entonces, lo mismo aplica, y el señor Pell lo expresa, en este caso pues de los modelos geotécnicos. Todos, espero, aquí conozcamos el nombre o reconozcamos el nombre de Terzaghi, y en el año 1946 Terzaghi en uno de sus documentos presentaba la misma idea. Él decía, aunque se haya realizado un estudio geológico completo y apropiado, no puede alcanzar ese estudio más que una cruda idea de la longitud del túnel en el cual se presentará un determinado tipo de tratamiento. Y insiste el señor Terzaghi diciendo, y es inútil intentar decir que yo voy a hacer más exploración, porque al hacer más exploración yo puedo establecer eso con exactitud. Esos son simplemente órdenes de magnitud. Por lo tanto, aun si se dispone de métodos exactos para calcular la carga de roca para cada situación, ellos serían de poco valor práctico debido a las incertidumbres inevitables asociadas a la predicción de las condiciones de roca. Yo me atrevería a decir más, como algunos, ya no sé si es idea mía o que lo he leído, pero algunas personas, algunos autores, digamos, sostienen de que independientemente del programa del que ustedes dispongan para hacer el modelamiento matemático que les permitirá justificar su diseño, independientemente de eso, ustedes jamás podrán, durante el proceso de construcción del túnel, decirle al contratista, voy a parar porque es que tengo que tomar 3 muestras, las voy a llevar al laboratorio, espero el resultado del ensayo del laboratorio para introducirlos en el modelo matemático, para yo venir a decirle a usted dentro de 3 semanas que coloque 2 pernos en vez de los 3 que debía ponerle. Eso no es funcional. Debemos tener en cuenta nosotros como ingenieros geotecnistas que aunque la parte matemática, puede ser muy elaborada, tenemos que tener en cuenta el origen de nuestros parámetros. Entonces, ¿qué hay más rudimentario que el ensayo de penetración estándar? O aún en el caso de una pila, por ejemplo, que aquí están haciendo un ensayo de carga sobre una pila, que puede parecer elaborado, un laboratorio de mecánica de suelos que realiza pruebas sobre muestras que tienen dimensiones muy limitadas y que la relevancia, digámoslo así, la representatividad de la muestra es cuestionable, o cómo hace para evaluar uno qué se puede hacer con una muestra de estas dimensiones, qué pruebas le van a hacer ustedes para caracterizar ese material. Con toda esa información que se ha recolectado, entonces el siguiente paso, además de presentarle, de elaborar un modelo geotécnico, es establecer un informe geotécnico base. Desafortunadamente esto aparece en la literatura y es lo que se utiliza en Estados Unidos, en Canadá y entiendo yo que en Europa, pero desafortunadamente aquí en nuestro medio eso no existe tal informe geotécnico base. No sé si el ingeniero Jaime Ramírez después opinará sobre el tema, pero la forma de que el contratista sea, digámoslo así, que se le reconozcan económicamente de manera justa los trabajos que realizó, a veces se vuelve una discusión de mucho largo tiempo. Entonces, para resolver este problema en estos países, les decía, se ha desarrollado lo que se conoce como el informe geotécnico base: introducción, descripción del proyecto, información geotécnica, de dónde se obtuvo, qué características tiene el sitio, experiencias previas de obras en ese tipo de materiales, caracterización geomecánica e hidráulica de los materiales, cuáles fueron las consideraciones que se tuvieron para el diseño y finalmente cuáles fueron las consideraciones constructivas, es decir,
cómo se espera que se comporte el terreno cuando ustedes lo intervengan. Normalmente, para injusticia o para reconocer las dificultades del contratista, al contratista los documentos con toda esta información y la presentación de su propuesta, creo que les dan 3, 4 meses para un proyecto grande, y el diseñador estuvo allá 2, 3 años, no sé cuánto, haciendo toda la exploración, interpretando todos esos datos, y finalmente se espera que el constructor tome toda la responsabilidad, haciendo lectura de lo que se le entregó para la licitación. Entonces, para evitar esas dificultades en estos países se trabaja con el informe geotécnico base. Fuentes de información para el modelo geotécnico. Hay que hablar de la calidad y validez de la información, y en ese sentido es frecuente que nosotros escuchemos expresiones como esa: este proyecto tiene tantos metros de perforación, como si la perforación, por el hecho de ser perforación, vaya a generar información, simplemente genera datos, pero pueden ser datos inútiles. Entonces hay que tener presente, si la localización de esas perforaciones fue establecido por un buen ingeniero geólogo, acorde con lo que se esperaba o con la utilidad que iba a prestar al proyecto, o fue simplemente definida por el costo. ¿Dónde lo hago que me sale más barato? Porque el acceso es más fácil. La calidad de la perforación. Muy frecuentemente se selecciona al contratista más barato, independientemente de la calidad de la información, de los datos que ellos van a suministrar. A mí me ha tocado participar en proyectos en los cuales, después de haber hecho las perforaciones, llega uno a preguntar, bueno, ¿y dónde están las muestras? Y resulta que no recuperaron un solo gramo de muestra. Y entonces queda uno con el San Benito de que se hizo una exploración porque usted la pidió. Entonces responda con el diseño por eso. Y uno realmente no obtuvo ninguna información, lo que le entregaron fue un hueco. Espera un segundito, ¿se puede acercar un poco más del micrófono Sí. para la transmisión por internet para que puedan escuchar bien? Disculpen. Entonces, la calidad de la información que se recupera y la calidad del recobro. De nuevo, hay proyectos en los cuales la calidad de los equipos, la calidad de los operarios, la calidad de las técnicas de perforación no corresponde con la calidad del material que existe en el sitio. Por hablar de unos lados, también me han tocado los proyectos en los cuales afortunadamente estaba uno acompañado de un buen geólogo, y recuerdo un caso donde alguien más hizo la perforación y nos llegaron con las cajas, con los núcleos, y el geólogo le dijo, hombre, ¿y usted dónde trajo esas muestras? Porque en ese sitio donde usted hizo esa perforación no hay ese tipo de roca, ¿sí? Entonces, esto de metros de perforación no necesariamente significa información. Se realizaron tantos ensayos de laboratorio, inclusive ustedes leen en los documentos como resumen, hay tantos límites líquidos, hay tantos límites plásticos, hay tantas bla, 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 y una retahíla del número de ensayos. Pero hay que ir a la fuente de esos valores. La muestra que yo ensayé, si es representativa del material que hay en el sitio, fue la que más fácil me quedó tomar. Debemos tener presente de que el comportamiento es controlado por el material más pobre, que es generalmente el que no se obtiene de una exploración. Ustedes hagan una perforación y sacan los núcleos de la roca más buena, y de donde está el material más malo no obtienen absolutamente nada. Y se hacen las pruebas sobre el material más bueno, entonces se ensaya con presión inconfinada, se establece módulo de deformación y una serie de parámetros que realmente me pueden conducir a un mal diseño. Calidad del laboratorio, y yo no quiero pues hablar pestes de nadie, pero incide indudablemente en el resultado que nosotros obtenemos o al que a nosotros nos presentan, y cómo se hace la toma y manipulación de la muestra. Entonces, situaciones yo recuerdo una historia que presentó o me contó el ingeniero Fabio Villegas en el sentido de que, o describiendo una situación que me presentó cuando hubo un sismo en Alaska,
Entonces decía el doctor Villegas que mandaron al señor Cid, que era en ese momento la cabeza, el líder de ese tema de amenaza sísmica y estudios para evaluar las propiedades dinámicas de los suelos. Entonces váyase para Alaska, y el tipo se fue para Alaska, se concentró en la toma de las muestras, mirando que se hiciera todo como se debía de hacer. Se tomaba la muestra y se la entregaban a alguien que cogía la muestra, y como la muestra pesaba tanto, cuando llegaba a la volqueta, cogía y la tiraba y la zarandeaba y allá iba a parar. Entonces, toma y manipulación de la muestra. ¿Cómo llegó la muestra al laboratorio cuando nosotros llegamos a ensayarla? En mi caso particular, yo recuerdo que el primer estudio de suelos recién salido de la universidad me tocó hacer, me daban la posibilidad de tomar una muestra de cajón. Ay, entonces qué más bueno que tomar una gran muestra de cajón de grandes dimensiones. Eso era una ladera bien empinada, entonces la quedaba por allá, y nunca se me ocurrió a mí pensar que una muestra de 35 por 35 centímetros pesa casi 100 kilos. ¿Cómo lo sacan 100 kilos una persona por allá de un hueco? A los empujones. Entonces, se realizaron tantos ensayos de laboratorio, a veces es mejor no tener ninguno, si no me van a dar la información que yo necesito. Se realizaron tantos ensayos de campo, la discusión es la misma. Donde yo realicé el ensayo, si era representativo del sitio, y representativo tiene que ver con que si fue sobre el material que controla el diseño, y debemos tener presente las dimensiones del volumen de roca involucrado en el ensayo. Este es un caso, digámoslo así, patético, aunque no es pertinente en este tipo de presentaciones. 3 muestras, estas muestras llevaron al laboratorio de la Universidad Nacional, provenían de la misma perforación. Ustedes observan, es el mismo tipo de roca, y la pregunta es, ¿cuál de ellas tiene mayor resistencia? Por favor, hágase sus juicios, y los resultados son estos. La muestra 1, al aplicarle la carga, observen cómo falló. La muestra 2, al aplicarle la carga, observen cómo falló y la relación que existe con la estructura. Y la muestra 3, al aplicarle la carga, observen cómo falló. ¿Sí? 3 muestras provenientes de la misma perforación, de la misma litología. ¿Cuál de estas magnitudes va a utilizar uno en el diseño? 57 megapascales, 24 megapascales o 18 megapascales. El promedio. Tomar más muestras para hacer un análisis estadístico, quedan ustedes satisfechos. Yo sostengo, y esto alguien me lo enseñó, ustedes calculan la carga transmitida por una columna de material como la densidad del material por la profundidad, ¿cierto? Entonces, para el caso de la última muestra que tratamos, que es de 18 megapascales, la resistencia a la compresión inconfinada, esa resistencia corresponde a una columna de agua de 1800 metros. Es decir, paren ustedes acá sobre estas cuadrados de 3 por 3 baldosas y coloquen 1800 metros de agua de aquí hacia arriba, y eso será la columna o el material o la masa que me hará fallar esa superficie, y eso es una magnitud muy grande. Entonces, los parámetros que uno va a utilizar para su diseño no deben ser valores absolutos, datos, procesamiento estadístico de datos. Debe, además, ese parámetro debe conllevar como lo llaman algunos, juicio ingenieril, ¿sí? La selección de ese dato no se puede hacer necesariamente por tendencias estadísticas. A mí me encanta esta tabla, porque yo digo que esta tabla bien utilizada me permite a mí ganarme la vida. Esta tabla es propuesta por la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas y fundamentalmente describe, a partir de un comportamiento del material cuando yo le aplico presión, me permite a mí establecer una resistencia a la compresión inconfinada, un orden de magnitud. Si ustedes se fijan en estas magnitudes, por ejemplo en esta primera, 0.025 megapascales equivalen a 2.5 toneladas por metro cuadrado. Una muestra de suelo que cuando yo le presiono con el puño
el puño penetra con dificultad, pero penetra. ¿Qué presión transmite una casa de un piso? De acuerdo con los ingenieros estructurales, eso puede ser del orden de 1 tonelada por metro cuadrado. O sea, aún esa, llamémoslo así, ese suelo tan deficiente me permite construir sobre él una casa de un piso. Los problemas son de otro tipo. Posiblemente esa arcilla va a ser expansiva. En invierno se va a expandir, en verano se va a contraer, pero no necesariamente el parámetro que me controla es la resistencia a la compresión inconfinada del suelo. Entonces, yo manejando un orden de magnitud con base en esta tabla y en la siguiente que es para rocas, yo puedo hacer evaluaciones muy preliminares de si un proyecto me va a presentar a mí problemas o no me va a presentar problemas. Por ejemplo, si yo tomo el caso de R3, roca moderadamente blanda, tiene una resistencia entre 25 y 50 megapascales, lo cual quiere decir el concreto está en el rango bajo, en la parte baja de ese rango. ¿Qué presión o qué carga son físicamente corresponden a los 25 megapascales? Corresponde a una columna de agua de 2.500 metros o a una columna de roca de 700 metros. Dicho de otra manera, yo podría construir un túnel a 200 o 300 metros de profundidad, simplemente habiendo establecido este orden de magnitud, siempre y cuando ese macizo rocoso no esté fracturado. Entonces, lo que me controla la viabilidad de ese proyecto no es la resistencia a la compresión inconfinada, sino que es el patrón de fracturamiento. Hay personas, y yo recuerdo un caso en particular en un proyecto donde me decía, llegamos a un proyecto donde era un túnel del orden de 100 metros de profundidad y la resistencia a la compresión inconfinada era, digamos, esta de R4, o sea, entre 50 y 100 megapascales, lo cual corresponde a una columna de agua entre 5.000 y 10.000 metros de columna de agua. El túnel solamente estaba a 100 metros de profundidad y el interventor exigía que se hicieran, que cómo así que apenas se habían hecho 5 ensayos de compresión inconfinada sobre ese material. Y yo dijeron, votaron la platica. Pues yo no lo dije porque indudablemente me iban a rechazar, pero a mi manera de ver, votaron la platica. Ese no era el parámetro que controla. El parámetro que controla es el grado de fracturamiento, las características de ese fracturamiento y no sé qué otra propiedad. Entonces, ¿cómo establezco valores representativos de los parámetros? El ensayo que más se utiliza en el medio, el ensayo de penetración estándar. Cuando uno tiene características como esta, donde la tendencia en el ensayo de penetración estándar es clara, cómo varía con la profundidad, uno está salvado y sus predicciones tienen, digámoslo así, validez. Pero ¿qué pasa si la situación es esta? ¿Cuál es el valor que yo debo utilizar? En la parte izquierda es fácil tomar la decisión. Mire, el ensayo de penetración estándar, tantos golpes hasta tal profundidad, y a partir de tal profundidad yo puedo pensar que se me incrementa ligeramente. Pero si mi situación es esta, ¿cuál es el valor que yo voy a utilizar para el diseño? Y la otra pregunta, alguien dirá, bueno, pero entonces si vea, usted para esta profundidad utilice este valor, para esta profundidad utilice este valor, para esta profundidad y así sucesivamente. Pero si yo hago otra perforación al lado y le realizo el mismo ensayo, me va a dar la misma tendencia en variabilidad, pero no necesariamente las posiciones a las cuales se presenta ese comportamiento es la misma. Eso era lo que tenía yo para... Muchas gracias.